los elementos que nosotros logramos encontrar en el libro sobre la tablada es un militar que estaba dentro del cuartel y que cuenta en off the record que le ordenaron modificar los registros de batalla en los cuales él cuenta que pasan los detenidos adentro del cuartel, ya al día siguiente, cuando estaba todo terminado, pasan todos encapuchados y maniatados, lo cual demuestra que hubo una decisión política del ejército de ocultar algo que era irregular, digamos, que eran los detenidos encapuchados adentro del cuartel. Eso te abona o te lleva, digamos, más cerca de la situación de violación de derechos humanos que más lejos, digamos, ¿no? El común de la gente no entendía qué había pasado. Nosotros lo que hacemos es dar una explicación racional y fundada en testimonios y documentos, que es, no había un golpe, ellos lo que fueron a hacer es a dar un putsch por izquierda, digamos, a mover el tablero político de manera de poder reacomodarlo y tener alguna iniciativa. Al modelo sandinista, ¿no? Digamos, había una vanguardia que encendía la pradera y después venía la revolución. Después hay pequeños hallazgos, como por ejemplo, el soldado que estaba barriendo en la guardia de prevención, no está claro quién lo mata. No está claro si lo matan los asaltantes o si lo matan los militares. Que eso siempre se había adjudicado como una maniobra siniestra y sanguinaria de los asaltantes. Eso no hay ningún elemento fáctico que nos hable de quién fue el responsable de la muerte del soldado Tadía. Claro, ni siquiera los peritajes hechos en ese momento lo pueden demostrar. Lo pueden demostrar esos peritajes en una causa que por supuesto estaba destinada desde el inicio a condenar a los asaltantes, ¿no? El MTP nace con como la idea de algunos cuadros del ERP que se plantean una nueva estructura política que nace amparada en una revista que se llamó Entre Todos. A partir de ahí empiezan a juntar sectores de la izquierda provenientes de los distintos partidos políticos, el radicalismo, el PJ, lo que era el mismo ERP, que venían, muchos de ellos estaban siendo liberados como durante la democracia tras la dictadura, y incluso algunos sectores de la iglesia sumaban y se planteaban un partido de izquierda no armada en ese momento y con una serie de reivindicaciones muy progresistas. ¿Por qué eligieron atacar al regimiento de la Tablada? Eligieron el cuartel de la Tablada porque tenía antecedentes de levantamientos carapintadas y ahí había, digamos, se cocinaba como una rosca de oficiales que era poco democrática, digamos, era dentro de lo que era la militancia de los principios de los 80, tenía fama de ser un cuartel golpista. Ahí estaba, por ejemplo, el hijo de Videla. Y además porque tenía un gran poderío militar, digamos, tenían muchos tanques, sobre todo eso, tenían la caballería blindada y polvorines, o sea, era muy fuerte en términos militares ese cuartel. Un sector de los sobrevivientes del asalto al cuartel, reconoce que había una mentira para poder montar la operación, digamos, que la mentira era decir que fueron a frenar una conspiración carapintada en ese mismo momento dentro del cuartel y que entonces ellos entraron, digamos, para evitar esa conspiración. Por eso necesitan hacer esa proclama, distribuirla por los alrededores del cuartel cuando están ingresando, y una parte de ellos ingresa vestidos de militares para generar hacia adentro del cuartel la idea de que eran los mismos militares los que ingresaban y por si había habido algún testigo, poder decir que habían sido militares los que habían ingresado dentro del cuartel. Sorprende también el nivel de improvisación de esa acción militar. Eran pocos militares, un tercio de ellos sabía de qué se trataba eso de usar armas, los otros 2 tercios no. Algunos de ellos eran muy jóvenes, otros tenían demasiados años, no tenían un plan B, no había, si esto sale mal, ¿qué hacemos? Eso no estaba acordado. No había postas sanitarias, o sea, si alguien era herido, se curaba como podía, lo cual es bastante habitual dentro de los operativos bien armados por la guerrilla. O sea, hay como un grado de improvisación que es bastante increíble. A eso sumado a que el discurso inspiracional que daba Gorriarán Merlo era: están quebrados moralmente, solo tenemos que entrar, encañonarlos y se rinden. Bueno, nada de eso ocurrió. Y el levantamiento del 87, como hubo un gran enfrentamiento entre los manifestantes que salieron espontáneamente
en algunos casos y organizadamente en otros, a defender la democracia y a bancar al gobierno de Alfonsín, ahí el MTP vio que había como un estado de insurgencia y una voluntad de lucha que los entusiasma en función de, bueno, ir por un poco más, no solo defender la democracia, sino generar alguna acción bajo este espíritu de lucha que ellos vieron en la sociedad, en la rebelión de Campo de Mayo, que les diera la iniciativa política y la oportunidad de condicionar al gobierno alfonsinista, que era una democracia burguesa, y llevarlo hacia un formato más revolucionario. Lo que primó, por supuesto, en las Fuerzas Armadas fue recuperar el cuartel. Por lo tanto, la realidad es que le tiraron con todo lo que tenían para recuperarlo. Y una vez recuperado el cuartel y controlado todas las áreas, se produjeron ahí todos los delitos que se venían produciendo durante la dictadura contra militantes políticos y trabajadores, delegados sindicales y la ciudadanía en general, que fueron las torturas, el saqueo y la desaparición. En ningún momento el poder civil tuvo el control total de las operaciones. Lo que hace Alfonsín es encomendar la recuperación del cuartel, haciendo hincapié en que se respeten las garantías de derecho, pero la realidad es que nunca responden a esa demanda de Alfonsín, y la sensación que hay es que hay un caos generalizado dentro de las Fuerzas Armadas, el poder civil nunca puede conducirlo. Y lo que ocurre también es que espontáneamente muchos sectores del ejército que estaban siendo juzgados o que se sentían hostigados por la etapa democrática, porque la justicia avanzaba y había una fuerte condena social, encuentran anímicamente la posibilidad de resarcirse de esa situación, entonces agarran sus propias armas y van al cuartel y entran. O sea, el control operacional sobre ese terreno, que es realmente muy grande, el cuartel de La Tablada, es un predio enorme, no hubo control alguno, ni de las fuerzas de seguridad, ni de las Fuerzas Armadas. Se producen 2 desapariciones durante el primer día, que es en un momento de la rendición. Ahí se llevan detenidos, heridos, y después de varias horas de combate, a Iván Ruiz y a José Díaz. Y al día siguiente, tras la rendición, se llevan a Francisco Provenzano y a Carlos Amojedni. Esas 4 personas continúan desaparecidas al día de hoy, y durante la posrendición, digamos, ese tiempo en el cual desaparecen a Provenzano y a Amojedni, hay torturas en esa zona. Incluso los testimonios hablan de Alfonsín entrando al lugar y viendo, no está claro si las torturas, pero sí una situación irregular, gente precintada o maniatada, gente encapuchada en el piso. Digamos. Lo cierto es que los carapintadas lo hostigan bastante, tiran al aire, hacen descender el helicóptero en otro lugar, digamos, lo amenazan, como diciéndole que no le podían garantizar la seguridad dentro del predio, cuando en los hechos ya estaba todo dominado y la gente rendida. O sea, fue intimidatorio, eso Alfonsín. Nunca hubo francotiradores en las inmediaciones, por lo menos francotiradores del MTP en las inmediaciones del cuartel. Eso fue como un rumor que empezó a crecer y se armó un mito, una leyenda de esa situación, pero nunca hubo francotiradores. El juez de la causa, Gerardo Lerrambevere, le encomendó a un muy joven fiscal, a un joven funcionario judicial en ese momento, Alberto Nisman, que investigara las 2 desapariciones que habían ocurrido el primer día, la de José Alejandro Díaz y Iván Ruiz. Lo que hace Nisman es preguntarle a los militares qué había ocurrido con esos dos guerrilleros, y le cuentan una historia de que fueron pasando de mano en mano hasta que terminaron bajo el control de uno de los efectivos que murió en los enfrentamientos, con lo cual no se sabía qué había ocurrido con estos 2 muchachos. Lo que suponían los militares es que era que se habían fugado. Nisman cree esta versión, dice que nosotros lo entrevistamos para el libro, y lo que dice es que no había posibilidad de seguir la investigación sobre una prueba fáctica, y era una cuestión de convicción, y que bueno, hasta ahí había llegado y que no se podía hacer más nada. De hecho, hasta el 97, 98, esos 2, Iván Ruiz y Alejandro Díaz, tuvieron pedido de captura internacional, suponiéndolos vivos. Suponer
que esas dos personas seguían vivas era muy inocente. Nosotros lo que creemos, una evaluación muy personal que hacemos, es que a Nisman en su carrera judicial, digamos, ir a fondo con este asunto no le convenía. No había un apoyo público explícito de la sociedad para que se determinara qué había ocurrido. De hecho, gran parte de la sociedad suponía y pensaba que se lo tenían merecido. Entonces Nisman llegó hasta donde podía, porque podría haber hecho otra cosa, digamos. Nosotros consultamos funcionarios de justicia, él podría haber careado más seriamente a los militares, haberlos presionado un poco más. No hizo nada de eso y ahí quedó.